Señor presidente del Rotary Club, autoridades, queridos amigos, que me complazco en ver muchos de ellos hoy aquí, una grata sorpresa. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones, a compartir este momento. Ustedes me permitirán que agradezca también su presentación al doctor Alphonse Max, un querido amigo de hace muchos años, como él dijo, y quiero agradecer especialmente sus palabras. Tenemos un breve tiempo en el que me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que hacen a la política exterior del Uruguay. Y permítanme comenzar diciendo que la inserción internacional del Uruguay está estrechamente vinculada a la viabilidad de nuestro país como Estado-nación. Y esto, más allá de las características geográficas de la población, esto está escrito en la propia historia del país. Desde nuestro surgimiento a la vida independiente, la dimensión internacional no puede separarse de la propia existencia del Uruguay como país. Y esto se ha expresado siempre en dos variables. Una variable regional, porque el país está inscripto en una región más amplia, en la cual a lo largo de su historia esta participación ha tenido diversas modalidades, ¿verdad? Hemos pasado de tiempos confusos, prácticamente donde no se podía diferenciar entre los partidos de uno y otro lado de las fronteras, entre los conflictos que afectaban a la región, a etapas de afirmación de la nacionalidad uruguaya y de políticas pendulares durante muchos años de nuestra política exterior, hasta llegar al Mercosur, ¿verdad? El cambio de las condiciones internacionales y especialmente en la región fueron provocando distintas formas concretas, distintas modalidades de la participación del Uruguay en la región, pero lo que siempre estuvo y siempre estará es la región, porque somos parte de ella y no podemos escapar a los datos de la realidad. Y la otra gran constante es el mundo. El Uruguay es desde su nacimiento un país con una profunda vocación internacional, que hace a su identidad, que hace a su esencia, ¿verdad? El Uruguay nace proyectado al mundo, nace con un papel y una función muy claras en el escenario internacional de su tiempo. Y la historia del Uruguay está en buena medida también ligada a la evolución de ese contexto internacional y sobre todo a cómo el país logró definir los términos de su inserción internacional. Entonces, estas reflexiones preliminares me sirven para hacer ahora un breve diagnóstico de cuál es el escenario internacional en el que estamos viviendo. ¿Cuáles son las características principales de este mundo en el que debemos discutir nuevamente la inserción internacional del Uruguay? Estamos en un mundo que ha cambiado profundamente, ¿no? A partir del fin de la Guerra Fría, del fin del sistema del equilibrio bipolar, a partir de el fenómeno que conocemos como la globalización. Nos encontramos hoy en un mundo que nos presenta amenazas globales, desde el cambio climático al terrorismo. Y las amenazas globales
solo pueden ser enfrentadas con respuestas globales. Ese es claramente un signo de nuestros tiempos. Y esto sin duda hace mucho más difícil la labor de la diplomacia hoy en día. Tenemos nuevos temas, nuevos actores internacionales, entre los cuales muchos de ellos que están más allá de la forma estatal, la forma tradicional de los actores internacionales. Estamos viendo una revolución científico-tecnológica sin precedentes, con transformaciones sustanciales en las tecnologías de la información, en las comunicaciones. Estamos enfrentados a la necesidad de trabajar en tiempo real con una sociedad mundial en red. Se han multiplicado los niveles de relación, inclusive entre los estados. El concepto de soberanía ha evolucionado y ha cambiado y es a veces hasta difícil de reconocerlo, ¿verdad? Muy diferente a lo que entendíamos por ese concepto hace solo algunos años atrás. Yo diría que si tuviera que caracterizar el tiempo que estamos atravesando en dos palabras, diría que estamos viviendo un tiempo de inestabilidad y de cambio. Creo que esos son los dos elementos distintivos de la época en que estamos viviendo, en la que ciertamente estamos asistiendo a un cambio de era. A un cambio de era que como contemporáneos que somos no estamos en condiciones de aquilatar, de apreciar adecuadamente y de medir en todos sus alcances. Pero ciertamente está allí y ciertamente ese es el marco en el que tenemos que buscar, ¿verdad?, el lugar en el mundo, es decir, en el que tenemos que buscar la posición del Uruguay en el mundo. Estamos lejos de ir hacia un mundo uniforme, homogeneizado. El mundo de la globalización, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, es un mundo en el que fuertes componentes locales están presentes y en el que más que una realidad uniforme, donde pasan fenómenos más o menos similares en cualquier parte del mundo, cada vez nos va a enfrentar más a realidades muy distintas y con fuerzas contradictorias entre sí, como placas tectónicas, ¿verdad? Este sistema en estos años nos muestra una preeminencia importante de la agenda internacional de seguridad. Los años que habíamos vivido antes del 11 de septiembre habían puesto de manifiesto la agenda de desarrollo como una agenda importante, agenda que lo sigue siendo, pero claramente a partir del 11 de septiembre se instala en la agenda internacional la seguridad como un elemento clave en las relaciones internacionales. Y hechos recientes que están en la mente de todos nosotros no hacen más que recordarnos esta característica del tiempo en el que vivimos. Estamos en una etapa en la que estamos frente a la afirmación de la hegemonía de una superpotencia mundial, ¿verdad?, claramente existente en el plano militar y en el plano científico-tecnológico, con desafíos importantes en el área económico-comercial y en una realidad difusa en el manejo de las relaciones transnacionales frente a una multiplicidad de actores que, como decíamos antes, ya no son solo estados. Estamos frente al ascenso del Asia y a la consolidación de China como una potencia ineludible en la referencia de los asuntos mundiales. Hemos visto en los últimos años las dificultades en la consolidación política del proyecto de la integración europea.
una Europa que parece debatirse también en cuanto a la definición de su papel en este nuevo escenario internacional, que parece estar buscando caminos que definan su ubicación en el plano internacional y a la vez le permitan superar problemas de carácter o realidades de carácter interno que se han vuelto, interpelantes para el propio proyecto europeo. Y también tenemos la pregunta de la inserción de América Latina en la economía mundial, es decir, cuál es la forma en que nuestra región se va a insertar en estas nuevas realidades. Una de las consecuencias de los procesos que hemos vivido en los últimos años es un debilitamiento del multilateralismo. El Uruguay ha sido históricamente un país con una profunda vocación multilateral y lo continúa siendo. Estamos convencidos que el escenario multilateral, sea en el plano general de las relaciones políticas, de las relaciones internacionales o en el plano comercial, es el mejor escenario porque es el escenario donde se puede respetar más el principio de la igualdad jurídica de los Estados, de la igualdad soberana de los Estados. Es el escenario que ofrece mayores posibilidades de capacidad de negociación para un país de las características del Uruguay. Sin embargo, es un escenario que se ha venido debilitando crecientemente en los últimos años. Las Naciones Unidas se enfrentan hoy no pocos desafíos para adaptarse a este nuevo mundo que le ha tocado vivir. Vemos y hemos visto acciones internacionales tomadas al margen de las Naciones Unidas, problemas que se suceden por fuera de las Naciones Unidas o que se resuelven sin las Naciones Unidas. Esto está en los diarios de los últimos años, a la vista de todos, y esto ha planteado un desafío para una organización que hoy continúa discutiendo cómo repensarse, cómo recrearse para reflejar adecuadamente el mundo en el que le toca actuar. La Organización Mundial de Comercio, ¿verdad?, ejemplo del multilateralismo en el plano comercial. Dentro de pocos días más asistiremos a la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Nairobi para clausurar la ronda Doha de negociaciones comerciales en un escenario muy difícil, una ronda que, como ustedes saben, ha llevado ya muchos años. Y si ustedes me piden un comentario hoy, debería decirles que las expectativas no son muy altas. A pocos días de la conferencia ministerial, las mejores esperanzas están puestas en un acuerdo en materia de subvención a las exportaciones, de reducción a la subvención a las exportaciones, que es el mejor resultado que algunos se atreven a imaginar al día de hoy, y que debo decirles que es un resultado todavía lejano, ¿no? O sea que tal vez ni siquiera se pueda conseguir eso. Y esto habla de la crisis también del sistema multilateral de comercio. Vemos, por el contrario, la proliferación de acuerdos entre bloques de países y bloques, la negociación de acuerdos plurilaterales, es decir, de acuerdos entre países que deciden en un determinado sector de la economía internacional negociar reglas por fuera de las estructuras del sistema multilateral y se ponen de acuerdo en torno a un conjunto de reglas. Ese es el mundo en el que estamos insertos, en el que nos toca movernos. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se posiciona el Uruguay frente a estas realidades? En primer lugar, una precisión en cuanto al instrumento. El instrumento que tenemos para realizar el interés nacional en el escenario mundial es la política exterior. Estamos profundamente convencidos de que un país de las características del Uruguay no puede tener una política exterior que no sea una política exterior de Estado. La política exterior del Uruguay requiere la definición del interés nacional como elemento central. Y la definición del interés nacional como elemento central solo puede hacerse tomando en cuenta aquellos elementos que nos vienen desde lo más profundo de la historia del país y que han ido configurando la definición del Uruguay como un Estado y como un Estado independiente. Y esto requiere el concurso de todos los partidos políticos, de todos los actores nacionales, a los efectos de tener una política exterior que realmente refleje el interés nacional. No hay alternativas a esto. Política exterior que debe estar basada, por estas mismas razones, en los principios que han sido tradición del Uruguay, ¿verdad? Entre ellos, la afirmación del derecho internacional como norma de vigencia, como norma de convivencia entre las naciones, porque en este mundo de cambios al que referíamos recién, podríamos preguntarnos, y estos principios que el Uruguay ha defendido históricamente, que ustedes han escuchado tantas veces, la primacía del derecho internacional, la solución pacífica de controversias, entre otros, ¿siguen siendo vigentes? Uno podría pensar, el cambio de las circunstancias, el cambio del escenario, tal vez les haya hecho perder vigencia. Pues no, nosotros afirmamos que estos principios están hoy mucho más vigentes que nunca. La definición de una nueva arquitectura internacional, sea cual sea la que resulte al final del día, requiere de la afirmación de estos principios, requiere de la revalorización del derecho como norma de convivencia entre los Estados, requiere de los esfuerzos para la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas de la comunidad internacional, requiere la afirmación del respeto a los derechos humanos y requiere estas normas, la prioridad del desarrollo en el conjunto, de un desarrollo equilibrado en el conjunto del planeta, requiere la elaboración de respuestas globales a amenazas globales, respuestas globales que solo pueden darse a través de la cooperación y no del conflicto. Es la cooperación internacional que debe tomar el lugar del conflicto para desarrollar estos elementos. Entonces, la comunidad internacional requiere hoy estados que afirmen estos elementos y que busquen la vigencia de estos elementos. Y nuestro país tiene tradición y tiene interlocución para hacer esto, percibido como un país moderado, como un país articulador, como un país que ayuda a dialogar donde otros a veces no pueden dialogar. En un escaso mes tendremos la oportunidad de ocupar por 2 años un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y allí tendremos la oportunidad como Uruguay, porque será Uruguay quien estará sentado en ese lugar, de poner en práctica estos principios y de tratar de colaborar a la definición de estas nuevas realidades. Ahora bien, decía al principio, el Uruguay tiene una dimensión internacional y tiene una dimensión regional. Y una dimensión regional en un mundo, como veíamos, de acuerdos de bloques, de acuerdos de países, donde, como ha dicho en reiteradas oportunidades
el canciller, estar quietos es perder. Hoy ya no es solo discutir qué nos conviene negociar más, cuál escenario es mejor, cuál es peor. No, hoy en día la inmovilidad es sinónimo de pérdida, porque mientras nosotros estamos quietos, otros están negociando preferencias arancelarias en otras partes del mundo y están desplazando nuestra producción de los mercados. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué hace el país? ¿Qué hace el país que hoy ha diversificado enormemente la cantidad de mercados a los que accede? Tenemos en materia cárnica, en materia de productos agropecuarios en general, accesos a cerca de 200 mercados hoy por hoy. Pero el tema son las condiciones de acceso. Ahí es donde se da la batalla. Entonces yo diría, bueno, en un primer círculo, en un primer elemento, estamos en el Mercosur. Es nuestra dimensión regional de toda la historia. Un Mercosur que se ha mostrado bastante tímido en materia de negociaciones comerciales internacionales, que prácticamente no posee acuerdos con actores económicos relevantes a nivel internacional y que debe, pensamos nosotros, sincerarse internamente para ser fieles al espíritu de su creación cuando se estableció el Mercosur en los años 90 y volver a restablecer la zona de libre comercio, y debe además ser agresivo en materia de negociaciones comerciales internacionales. ¿Para qué? Para buscar una inserción económica en este nuevo mundo que se va prefigurando y del que no podemos permanecer ajenos. Debemos buscar oportunidades. El Uruguay es además observador en la Alianza del Pacífico. El Pacífico es un área emergente, acaba de celebrarse Trans-Pacific Partnership entre los Estados Unidos y otros países de la cuenca del Pacífico. Es una realidad a la que no podemos permanecer ajenos. Debemos buscar la forma de articulación, como Uruguay, como Mercosur. Debemos buscar también la forma de articularnos en esta realidad. Por supuesto, el Uruguay seguirá siendo un actor principal del escenario multilateral a nivel de la Organización Mundial del Comercio, como siempre lo ha sido, y seguiremos buscando allí las oportunidades de mejorar las reglas de comercio internacionales. Pero debemos estar mucho más activos en la negociación de estos acuerdos, en la búsqueda de oportunidades tal como se vienen dando en el mundo. Ustedes saben, ha sido una regla hasta ahora de la negociación comercial internacional, lo que se conoce en inglés como el single undertaking, es decir, que nada está negociado hasta que todo está negociado. Sin embargo, hoy, y viendo los recientes desarrollos de la ronda Doha, parece que nos encaminamos cada vez más a negociaciones por sectores de actividad. Tal vez esta sea la modalidad de negociación comercial a la que asistamos en los próximos 20 años, 30 años, donde ya no negocien todos todo, sino que se negocie servicios por un lado, propiedad intelectual por otro, agricultura por otro, sin interconexión entre estos distintos sectores. Tenemos como país la obligación de prepararnos para estas negociaciones, para este mundo que es el mundo que se nos viene. En eso estamos empeñados y, bueno, creo que me estoy acercando al tiempo. Simplemente les pido perdón por tal vez un tanto desordenadas de mis reflexiones, pero la idea era dejar algunos comentarios, algunos de ellos provocadores, lo asumo, pero bueno, para quedarnos pensando, ¿verdad? Que creo es, en definitiva, como decía, la política exterior de este país debe ser el resultado de un esfuerzo nacional, y un esfuerzo nacional requiere y debe tener lugar para las reflexiones de todos. Muchas gracias.